Very well. ¿Cuántos están listos para la palabra? How many of you are ready for the word? Dios es bueno. God is good. Hoy quiero mostrarles cuánto nos ama el Señor. I want to show you today how God loves us. Quiero que vean su paciencia. I want you to see his patience. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 24. Let's open our Bibles in Exodus 24. Y dice la escritura en Éxodo 24:7. And the scripture says in Exodus 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Then he took the book of the covenant and read it in hearing of the people. And they said, all that the Lord has said we will do and be obedient. Hagamos una oración con esta cita para que el Espíritu Santo nos ayude. Let's do a prayer with this scripture for the Holy Spirit to help us. Padre, te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Father, Gracias thank you. porque estás con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y nos revele lo que tú tienes hoy para nosotros. Amén, ve amén. Amén. Muy bien. No tienes que traducir la oración. Me impacta y me gusta esta cita. It shocks me this and love this scripture. Quiero hacer énfasis en la última parte de esta cita. I want to emphasize the last part of this scripture. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. All that the eternal Lord has said we will do and listen. Yo quisiera leerte desde el hebreo cómo dice esta cita. I would like to read from Hebrew how this scripture says. Tengo aquí la Biblia en hebreo I have the Hebrew Bible con algunos comentarios de Rashi. with some commentaries of Rashi. Rashi era un erudito de la Edad Media. Rashi was a wise man of the Middle Age. Dice así, traducido del hebreo al español. It says from Hebrew to Spanish, Tomó luego el libro del pacto y lo leyó al pueblo, he took down the book of the covenant and read to the people. y ellos dijeron: And they said, todo lo que habló el Eterno all that the eternal Lord haremos y escucharemos. has said we will do and listen. En hebreo es Naseh benishima. In Hebrew it's Naseh benishima. Nishema Nishema significa escuchar. means to listen. Viene del verbo shema. Comes from the verb Shema. ¿Cuántos han escuchado Shema? How many of you have heard Shema? Shema es la oración más importante del pueblo de Israel. Shema is the most important prayer from the Israel people. Siempre les he enseñado que como cristianos conocemos I have always told you that as Christian we know, y más bien es muy famoso el versículo de Juan 3:16. or it's more famous the scripture of John 3:16. ¿Cuántos conocen Juan How many 3:16? of you know that part? Es en el Nuevo Testamento. It's in the New Testament. Pero no conocen el versículo más importante del Antiguo But you Testamento don't know the most important scripture of the Old Testament, o el más famoso, or the most famous, donde el Señor dijo que estaban allí where the Lord said they were there. los dos mandamientos más The importantes, two most important commandments, los principales. the most principles. Amarás al Señor con todo tu corazón You will love the Lord with all your heart. y amarás a tu prójimo And como a you ti will mismo. love your Tu prójimo, your neighbor. neighbor? Yeah. Yeah, neighbor. Thank you. You're going to have to help me out. Muy bien. Very Entonces, aquí están los más importantes. So here are the most important. Así es que para Israel, Deuteronomio 6:4, So for Israel, the 6:4, 6:4, Deuteronomy, Deuteronomy 6:4 6:4. Es el versículo más importante, como para nosotros es Juan 3:16. is the most important part as for us, John 3:16. Donde quiera que estén alrededor del mundo, Wherever they are around the world, recuerdan y hacen esta oración, they remember and they do this prayer porque es un mandamiento. because it is a commandment. Dice que se los enseñes a tus hijos, It says that you should teach it to your sons de día y de noche, from day and night, y cuando vas de camino. and when you go in your way. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Y luego viene la siguiente oración que empieza con Beahavtav et Eloheja. Y eso significa que amarás al Señor. And then comes the next prayer that means you will love the Lord. Entonces el Shema es algo muy importante en el pueblo de Israel. So the Shema is a very important thing in the Israel people. Dicho esto, vamos a regresar una vez más a nuestra cita en Éxodo. Saying this, let's go back to the scripture in Exodus. Y estábamos viendo aquí la parte final donde dice, haremos y escucharemos. And we were reading the last part where it says, we will hear and be obedient. Naseh ben Shema. Naseh ben Shema. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre la traducción que tenemos en Éxodo If you pay attention, there's a difference in between the translation that we read in Exodus y la que tenemos en hebreo. and the one we have in Hebrew. En Éxodo, en diferentes traducciones vas a encontrar que dice, haremos y obedeceremos. In Exodus, in many versions, you're going to read, we will do and be obedient. Pero aquí en hebreo te traduce, haremos y escucharemos. But in Hebrew, it's translated as we will do and listen. Escucharemos porque viene del hebreo Shema. Listen because it comes from Shema. Ahora, aquí la pregunta, Now, the question here, si la palabra Shema significa escuchar, if the word Shema means listen, ¿cómo es que escuchar precede a haremos? how come listen goes before do? ¿No sería más lógico decir escucharemos y luego haremos? Wouldn't it be more logical to hear and then do, to listen and then do? Pero aquí el Señor está otra vez como en contra de lo que es natural. But the Lord here again, it's against what is natural for us. Porque nuestro Dios no se entiende con lógica. Because our God is not understand with our logical. Él dice, en la escritura aquí dice, haremos y escucharemos. The scripture says, we will hear and we will do or be obedient. Estaba apagado. What's off? Let's see. No. Try it. There. Yeah, Leviticus. Okay. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico, Let's open our Bibles in Leviticus capítulo 26. chapter 26. Antes de ir a Levítico, Before going there, quiero decirte que cuando dice escucharemos, I want to say that when he says we will listen, nos está hablando no solo de escuchar algo, he's not just talking about listen something, sino poder entenderlo but to understand it y llevarlo a la práctica. and to do it. Aquí en la Biblia en hebreo, Here in the Bible in Hebrew, en el capítulo 26, verso 14, in chapter 26, verse 14, bueno, quiero leerlo primero como lo tenemos en la traducción, Well, antes de decírselos en hebreo. I want to read it as we have in the version we have. A mí me emociona cómo el Señor nos habla, It really gives me joy how the Lord talks to us. con ese amor, con esa With paciencia. that love, with that patience. Levítico 26, versículo 4 y 5. Leviticus 26, verse 4 and 5. Dice así, yo les daré lluvias en su tiempo y de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en la tierra. Then I will give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit. Your threshing shall last till the time of vintage, and the vintage shall last till the time of sowing. You shall eat your bread to the full, and dwell in the land safely. ¿A cuántos les gustan estos versículos? How many of you like these verses? ¿A cuántos les gustan estas bendiciones? How many of you like these blessings? Las personas de oración conocen mucho estos versículos. The prayer people knows these verses. Les gusta orar con estos versículos. They like to pray with this verse. Y dicen, Padre, tú nos darás lluvia a su tiempo. And they say, Father, you will give us rain to its time. Nos darás el fruto de la tierra. You will give the produce. Nos darás el fruto de los You will árboles. give the trees and their fruit. Y nuestro fruto durará siempre.
and our fruit will last. Comeremos nuestro pan We will eat our bread, y tendremos llenas nuestras alacenas, nuestras and casas. we will have food in our house. Qué bonito se oye. So beautiful how that hears. El problema es que siempre nos adelantamos a la condición de la bendición. The problem is that we always go ahead for the blessing before the condition. Casi nunca nos detenemos a ver las condiciones We never stop to see the requirements para poder recibir las bendiciones. to receive the blessings. Así es que esta vez vamos a regresar al versículo 3. So this time we're going to go back to verse 3. If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, Si andas en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces todo esto va a venir. then this will all will come. Ahora, si no ponemos por obra sus mandamientos, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Now, if we don't perform his commandments, how are we going to be blessed? Vamos a Levítico capítulo, no, ahí mismo en el 26, pero ahora en el verso 14. Let's go to verse 14 in the same chapter. Dice así, pero si no me obedeces y no pones por obra todos estos mandamientos. It says, but if you do not obey me and you do not observe all these commandments. Ahora quiero leerlo como lo dice desde el hebreo. I want to read it as it comes in from Hebrew. Dice así, pero si ustedes no me escuchan It says, but if you don't listen y no llevan a cabo estos mandamientos. and you don't observe these commandments, Mira cómo lo dice aquí, pero si ustedes no me escuchan, pay attention to how this says. If you don't listen me, Beneshima. Beneshima. Esta es la misma palabra que vimos hace un momento. This is the same word we saw a moment ago. Entonces cuando dice, si ustedes no me escuchan, So when it says, if you don't listen, está diciendo, tú no estás poniendo atención a los mandamientos. he's saying you're not paying attention to the commandments. Tú no estás estudiando la palabra. You're not studying the word. Y como no estás estudiando la palabra, And as you are not studying the word, tú no podrás llevar a cabo los mandamientos. you will not be able to do my commandments. Me gustaría leerles el comentario de Rashi. I would like to read the Rashi comment. Rashi dice, pero si ustedes no me escuchan Rashi says, but if you don't listen to me y no llevan a cabo, and you don't observe, y él escribe aquí, and he writes here, puesto que no han estudiado because they haven't studied los mandamientos the commandments y la Torah, en otras palabras la Biblia, and the Torah, or in other words, the Bible. no han estudiado la They Biblia, haven't studied. entonces no llevarán a cabo Then they will not observe ninguno de los mandamientos. any of the commandments. Así este versículo In this verse, then, nos muestra dos pecados shows us two sins que se siguen lógicamente uno después de otro. that they are done logically one after the other. El no escuchar To not listen, para poder estudiar la Biblia to then study the Bible, nos lleva a cometer los pecados will lead us to do sin or commit sin. que nos impiden That it will stop us recibir las to, bendiciones de Dios. to receive the blessings of God. Y tenemos un Dios amoroso. We have a loving God. Él nos quiere He bendecir. wants to bless us. Él nos quiere llenar de He bendiciones. wants to fill us with blessings. ¿Cuántos de ustedes no quisieran llenar de bendiciones a sus hijos? How many of you would like to fill with blessings to your children? Y te duele cuando tus hijos no obedecen tus reglas. And it hurts when your children don't obey your rules. Porque si desobedecen tus reglas, tú no puedes bendecirlos. Because if they don't disobey your rules, you won't be able to bless them. Pero en tu corazón está darles. But in your heart is to give them. En tu corazón está In bendecirles. your heart is to give them and bless them. Y te llena poder ver a tus hijos bendecidos. And it fills you to see your children blessed. Pero te contrista But it puts you sad cuando tú no puedes bendecirlos y darles. when you're not able to give them and bless them. ¿Por qué? Porque ellos no están obedeciendo. Why? Because they are not being obedient. Tú sabes que cuando tus hijos desobedecen necesitan castigo, necesitan corrección. You know that when your children are disobedient, they need to be punished. Y en ocasiones nos duele más a los padres And sometimes it hurts more to the parents que a los hijos. than to the children. ¿A cuánto les ha pasado? How many has happened to you?
Y ese es el corazón de nuestro Padre. And this is the heart of our Father. Si nosotros siendo malos damos cosas buenas, If us being bad, we know to give good things. imagínate todas las cosas buenas que el Eterno nos quiere dar. Just imagine all the good things that our God wants to give us. Él desea bendecirte. He desires to bless you. Él desea verte bendecido. He wants to see you blessed. Pero para eso tienes que entender. But for that, you have to understand. Él te ordena estudiar la Biblia. He's Commanding. commanding to study the Bible Para que tú puedas poner en obra so that you can observe su voluntad His will sobre tu vida. over your life. ¿Cuántos quieren eso? How many of you want that? Sigamos leyendo el verso 15. Let's continue with verse 15. Si desprecian mis estatutos y si aborrecen su alma, mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, And if you despise my statutes, and if your soul abhors my judgments, so that you do not perform all my commandments, but break my covenant. la palabra aquí del hebreo es repugnar, The word here in Hebrew is to repute or repulse, rechazar, to reject, no desear estudiar la Biblia para conocer su voluntad. to not desire to study the Bible to then obey. Y aquí el Señor And here the Lord nos da una is advertencia. giving us a warning. Y yo te quiero hablar de 5 niveles de advertencia And I want to talk to you about 5 levels of warning que el Señor nos da that the Lord gives us para que nosotros podamos recibir sus bendiciones. for us to receive His blessings. Porque Él nos ama. Because He loves us. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? Todo esto es para poder bendecirnos. All that is for He to bless us. Vamos al verso 16. Let's go to verse 16. Yo por mi parte les haré esto. Pondré en ustedes terror súbito, tisis, fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembrarán su siembra porque sus enemigos lo comerán. I also will do this to you. I will even appoint terror over you, wasting disease and fever, which shall consume the eyes and consume sorrow of heart. And you shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. ¿Cuántos quieren todas esas maldiciones sobre su vida? How many of you want those curses over your life? No queremos eso para nosotros. We don't want that for us. Dios no quiere eso para God nosotros. don't want that for us. Sin embargo, en su gran amor, But in His great love, aquí nos envía una advertencia. He sends us a warning. Por eso comienza diciendo, That's why He starts saying, pero si no me escuchas but if you don't listen, y no pones por obra mis mandamientos, and you do not observe all these commandments, te está dando la advertencia, todo esto va a venir hacia ti. He's warning you. He's saying all these will come to you. Ahora el pueblo, en lugar de sentirse agradecido, Now the people, instead of feeling grateful, rechaza they reject todos los mandamientos del all Señor. the commandments of the Lord. Deberíamos de estar agradecidos. We should be grateful. Y el Señor, tú nos estás advirtiendo Lord, you are warning us que si no te obedecemos, that if we don't obey you, todo esto vendrá sobre all these will nosotros. come upon us. Y no es que Dios te lo mande o te lo dé. It's not that God send it or give it to you. Simplemente al no estarle obedeciendo, Simply when you don't obey, entonces Él permite que todo esto pase. then He allows to this all to happen. Y pasan situaciones tan And difíciles. there are so many hard situations. Y los hombres, en lugar de que podamos entender, And the men, instead of being able to understand, solo reclamamos a Dios. we just contend with God. Lo mismo sucede con los niños. The same happened with the children. Por eso el Señor nos llama niños. That's why the Lord calls us children. Nuestros hijos no entienden cuando les estamos advirtiendo algo. Our children don't understand when we are warning them. Al contrario, se enojan con los padres. On the contrary, they get mad at their parents. No entienden que les estamos advirtiendo porque les amamos. They don't understand that we are warning because we love them. Y de la misma manera nosotros actuamos delante de Dios. And in the same way we do before God. Pero en su gran amor, Él nos da 5 niveles de advertencia. But in His great love, He gives us 5 levels of warning. Aquí vienen situaciones como enfermedades,
Here comes situations like sickness. Viene otra que dice que los consumirán los ojos y harán languidecer el alma. Another one says that it shall consume your eyes and cause sorrow of heart. Y eso significa que las cosas que anhelas no se van a cumplir. And that means that the things that you wish to happen, they will not happen. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú anheles simplemente no será permitido. All that you want, it won't be allowed to happen. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Why? Because we're not being obedient to the word of God. Vamos al siguiente nivel de advertencia. Let's go to the next level of warning. Levítico capítulo 26, versículos del 18 al 20. Leviticus 26, verse 18 through 20. Y si aún con todas estas cosas no me obedeces, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. And after all this, if you do not obey me, then I will punish you 7 times more for your sins. Tal vez te preguntes, ¿por qué 7 veces? Maybe you ask, why 7 times? Tal vez muchos dicen, bueno, es que el 7 es el número perfecto. Some may say because 7 is the number of perfection. Pero no es así. But it's not that because of that. En la cita que vimos anteriormente, The last scripture we saw, hay 7 transgresiones. there are 7 sins. Y la primera te lleva a la segunda. And the first one takes you to the second one. Y luego la segunda te lleva a la tercera. And the second will take you to the third one. Y así hasta la séptima. And so on and go on. De tal manera que si no estudias la palabra del Señor, So if you don't study the word of God, la cual es la primera transgresión, which is the first transgression, entonces no podrás cumplirlo. you will not be able to observe it. Entonces tienes ahí la segunda transgresión. So you have the second transgression. Y como no puedes cumplirlo porque no estudiaste, And because you can obey because you didn't study, entonces aborreces, then you will hate, rechazas you will reject todos los mandamientos del Señor. all the commandments of the Lord. Eso ya no existe. That doesn't exist. Eso no es para mí. That's not for me. Eso ya pasó. That's all of Eso the es del past. antiguo. That's the Old Testament. Completamente es rechazado. It's completely rejected. Todos los mandamientos del All Señor. the commandments of the Lord. Y esos pecados And those sins te llevan al siguiente, will take you to the next one. que es odiar That is to hate a todos aquellos all of those que te enseñan los mandamientos del Señor. that teach you the commandments of God. Estoy leyendo el comentario de Rashi I'm reading Rashi's comment. de hace muchos años, de hace muchos siglos. So many centuries ago. Así es que no son pensamientos míos. So they are not my thoughts. Son los pecados que han estado sucediendo en la tierra. It's the sins that have been happening all over the earth. Y viene el siguiente pecado más. And then there's the next sin. Como tú no estudiaste As you didn't study y no cumpliste, and you didn't obey, preferiste rechazar los mandamientos del Señor, you rejected the commandments of the Lord. aborreciendo a aquellos que lo enseñan. You hate those who taught it. Entonces viene un pecado también muy grave Then it comes a very dangerous sin. y es impedir que otros también cumplan. It's to stop from others to learn and to obey. Y una vez dimos aquí un estudio We once study de Romanos, of Romans, donde nos habla Pablo de que la ira de Dios where Paul says that the anger of God se manifiesta en aquellos que impiden la verdad. is shown in those who stop or the truth. Entonces impiden que otros también cumplan, So they don't allow to others to obey, que obedezcan con ese corazón sincero a nuestro Señor. to be obedient with that heart to the Lord. Y finalmente el séptimo pecado. And finally, the seventh sin. Niegan el principio fundamental de la Torah. They deny the most important point or principle of the Torah. Qué triste. So sad. Y aquí el Señor en el versículo 18 And the Lord says in verse 18, dice, y los castigaré 7 veces I will punish you 7 times more por sus pecados. Son 7 pecados, un castigo por cada uno de ellos. for your sins. It's 7 sins, one punishment for each sin. Y continúa diciendo, And he goes on saying, también quebrantaré el orgullo de su poderío.
I will break the pride of your power. y haré de sus cielos como hierro y su tierra como bronce. I will make your heavens like iron and your earth like bronze. Eso nos está hablando de pobreza. That's talking about poverty. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. And your strength shall be spent in vain, for your land shall not yield its produce, nor shall the trees of the land yield their fruit. En otras palabras, vas a buscar, pero no vas a encontrar. In other words, you will seek, but you won't be able to find. ¿Cuántos pasaron por este tipo de situaciones? How many of you happen for these kind of situations? Estas son maldiciones de la Torah. These are cores from the Torah. Obviamente por la desobediencia Obviously because of the disobedience a nuestro Padre to Celestial. our Heavenly Father. Y Él solo aquí está advirtiendo. But here he's just warning. No se está viendo como un Dios malo. He's not showing himself as a bad God. Como muchos creen, oh, Dios es tan malo. As many believe, oh, the Lord is so bad. Yo veo aquí un Dios de amor. I see a God of love. Un Dios de amor que me está dando una segunda advertencia. A God of love that is giving me a second warning. Y me dice, hijo, si tú no obedeces, And he's saying, son, if you do not obey, todo esto vendrá hacia ti. all these will go to you, against you. Y es tan amoroso que nos da una tercera advertencia. And he's so loving that he gives us a third warning. Versículo 21 al 22. Verse 21 to 22. Y procederás con hostilidad contra mí, y no querrás obedecerme. Aumentaré la plaga sobre ustedes. Perdón, lo leí mal desde un principio. Y si procedieras con hostilidad contra mí y no quieras obedecerme o no quieran obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. Then if you walk contrary to me and you are not willing to obey me, I will bring on you 7 times more plagues according to your sins. ¿Sí? Aquí ya no solo estaban rechazando, See, here they were not just rejecting. aquí ya estaban actuando con hostilidad delante de nuestro Dios. They were acting with hostility to, against God. Ya estaban en contra de Dios. They were against our Lord. Y dice el verso 22, solamente entre ustedes las fieras del campo soltaré entre ustedes las fieras del campo, que les privarán de sus hijos, destruirán su ganado y se reducirá en número, de manera que ustedes que de sus caminos queden desiertos. And verse 22 says, I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children and destroy your livestock and make you few in number, and your highways shall be desolate. Aquí ya vemos un tercer nivel de advertencia. Here we see a third level of warning. Si tú me desobedeces, If you disobey me, si tú rechazas, if you reject, y ahora y si tú estás en contra de mí, now if you're against me, todo esto vendrá sobre ti. all this is going to come upon you. Dios no quiere estas maldiciones para nosotros. God doesn't want these curses over us. Y por eso nos da una cuarta advertencia. That's why he gives us a fourth warning. ¿Tú crees que un Dios poderoso, You know, do you believe that all-powerful God, si no fuera amoroso, nos estaría dando advertencias? if he weren't be loving, will he be warning us? Muchos padres no dan advertencias a sus hijos. Many parents don't give warnings to their children. Solo le dan la chancla, ¿no? They just give with a chancla, sandals. Solo sacan su cinto y vámonos. They just grab their belt and whip it. Pero Dios es tan amoroso But que nos God- está dando advertencias. But God is so loving that he's giving warning. Y mira cómo lo dice aquí en el versículo 23. And read how he says in verse 23. Y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, todavía dice, y si con estas cosas And if by these things, he's even saying, if by these things you are not reformed by me, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes. but what contrary to Wow. me, then I also will walk contrary to you. ¿Quién quiere tener de enemigo a Dios? Wow, who wants God like his enemy?
Y yo mismo les heriré 7 veces por sus pecados, and I will punish you yet 7 times for your sins. y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pecado, y cuando se reúnan en sus ciudades enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en manos del enemigo. And I will bring sword against you that will execute the vengeance of the covenant. When you are gathered together within your cities, I will send pestilence among you, and you shall be delivered into my hand, unto the hand of the enemy. Cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán su pan en un horno y les darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Verse 26, when I have cut off your supply of bread, 10 women shall bake your bread in one oven, and they shall bring back your bread by weight, and you shall eat and not be satisfied. No sé para ustedes, pero el versículo 26 me preocupa. I don't know about you, but for me, verse 26 is kind of worries me. Me preocupa que si yo cometo pecado me quite el pan. It worries me that if I commit sin, he will cut off the bread. Yo le dije al Señor, todo menos el pan. I said, the Lord, everything less the bread. ¿Cómo nos va a quitar el pan? How are you going to take the bread? No, yo no quiero pecar. No, I don't want to sin. Es que yo amo el pan. It's because I love the bread. No nos pueden quitar el pan. He can cut off the bread. Dios es bueno, God is good. nos ama. He loves us. Y aquí nos da la quinta advertencia. And then he gives us the 5th warning. Versículo 27. Verse 27. Mira cómo dice aquí. Y si a pesar de todo esto, Pay attention to this. After all of this, si a pesar de todo esto no me obedecieras, and after all this, if you do not obey me, ven, imagínate todo lo que pasó el pueblo de Israel, porque ellos pasaron por eso. man, just imagine all that the people of Israel went through, because they went through this. Y todavía les dice, y si a pesar de esto no me And obedeces, they even say, even if this happens, you don't obey me, sino que procedes con hostilidad contra mí. but what contrary in your fury towards me. Ahora, aquí cuando vuelve a decir que proceden con hostilidad, ya significa algo más grave. Here, when it's read that they will proceed in their fury, it's something more dangerous. Porque aquí estábamos hablando de niveles, este es el quinto nivel ya. Because we're talking about levels, and this is the 5th level. Y dice el verso 28, entonces yo procederé con hostilidad airada contra ustedes, y yo mismo les castigaré 7 veces por sus pecados. Then verse 28 says, then I also will walk contrary to you in fury, and I will chastise you 7 times for your sins. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. You shall eat the flesh of your sons, and you shall eat the flesh of your daughters. Y destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. I will destroy your high places, cut down your incense altars, and cast your carcasses on the lifeless forms of your idols, and my soul shall abhor you. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos se establezcan en ella y queden pasmados. I will lay your cities waste and bring your sanctuaries to desolation, and I will not smell the fragrance of your sweet aromas. I will bring the land to desolation, and your enemies who dwell in it shall be astonished at it. Muchas de estas cosas pasan alrededor del mundo. Many of these things happen around the world, Y la gente siempre se pregunta, and people always ask, ¿por qué pasa esto? why does this happen? ¿Dónde está Dios? Where is God? ¿Por qué permite estas cosas? Why is He allowing this to happen? Pero ¿sabes qué? Las permite el ser humano. But this it's being allowed because of the human. ¿Por qué? Porque su desobediencia. Why? Because of their disobedience. Nosotros permitimos que pasen cosas. We allow this to happen. Dios con su amor nos advierte God with His love, He warns us, y nos enseña and He teaches us que su gracia that His grace será derramada sobre nosotros. will be poured
upon us. porque somos Over. hijos de obediencia. Because we are sons of obedience. ¿Cuántos hijos de obediencia hay aquí? How many children of obedience are here? Somos los que recibimos la gracia de nuestro We Señor. are those who receive the grace of our Lord. ¿Cuántos dicen amén How many ahí? of you say hallelujah, amen to that? Y entonces en los últimos tiempos, And then in the last times, cuando estemos enfrente de su presencia, when we're in His presence, nosotros queremos escuchar we want to hear la frase que dice, the sentence that says, entra en el gozo de tu Señor. come into your Lord's joy. ¿Cuántos dicen amén ahí? How many of you say amen? to Mateo capítulo 7. that? Matthew 7. Vamos a leer del versículo 21 y 23. Let's read from verse 21 through the 23rd. Empezando con el versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Starting from verse 21 says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Esta es una cita importantísima This is a very important scripture que contradice todo el evangelio moderno, that goes against all the modern gospel. gospel. Y me refiero al evangelio de salvación, And I mean the salvation gospel, donde te dicen acepta al Señor en tu corazón where it said, accept the Lord in your heart y serás salvo. and you will be saved. Romanos capítulo 10, 8, ¿qué es 8? Versículo 10, ¿sí, pastor? 10, 9. Romans 10, 8 y 9. 9. Romans 10, 8 and 9. Todos citamos esos. Everyone said that. Sin embargo, aquí, si But- citamos solo ese versículo, But if we said just this verse, entonces parecería contradictorio. well, it will go against, Porque en Romanos capítulo 10 dice que si tú confiesas que Yeshua es el Señor, tendrás salvación. because verse 10 of Romans, chapter 10 of Romans says that if you confess the Lord Yeshua as your Savior, you will be saved. Sin embargo, aquí dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, But here it says, not everyone that says unto me, Lord, Lord, entrará en el reino. shall enter into the kingdom. ¿Quiénes dice aquí que entrarán en el reino? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Who says here that will enter to his kingdom? Those who do the Father's will. Y acabamos de leer la voluntad del Padre. And we just read the will of the Father. Y aquí Yeshua confirma And here Yeshua confirms que para tener salvación tienes que hacer la voluntad del Padre. that to have salvation, you have to do our Father's will. Alguien me preguntó, bueno, ¿y el ladrón en la cruz? ¿Cómo estuvo eso? Then somebody asks me, what happened with the thief in the cross? Ese es el amor del Señor. That's the love of our God. Mira, si tú recibes hoy al Señor en tu corazón y mueres, See, if you receive the Lord to your heart today and you die, tú vas al reino de los cielos. you will go to the kingdom of heavens. No tuviste la oportunidad de poder obedecer. You didn't have the opportunity to obey. El ladrón en la cruz ni siquiera se bautizó. The thief in the cross, he didn't even have the chance to be baptized. Y es que es algo contradictorio para los católicos que dicen que si no bautizas niños no pueden ir al cielo. And here's something contrary to the Catholics that they say if you don't baptize children, they will not go to the heavens. Pero el ladrón en la cruz no tenía oportunidad. But the thief in the cross, he didn't have the chance. Ahí obró la gracia y la misericordia de nuestro I Señor. just see the grace and the mercy of our Lord. Pero amado hermano, nosotros tenemos la oportunidad But beloved, we have the chance de demostrar nuestra fe con nuestra obediencia. to show our faith with our obedience. Entonces no podremos entrar en el reino de los cielos a menos que hagamos la voluntad del Padre. Then we shall not enter the kingdom of heavens unless we do our God's will. Ahora mira el verso 22. Now see verse 22. Pon atención y con esto vamos a terminar. Pay attention, and we are going to end with this. Muchos me dirán en aquel día, Many will say me in that day, Señor, Señor, Lord, Lord, profetizamos en tu nombre have we not prophesied in thy name?
Y en tu nombre echamos fuera demonios. And in thy name have cast out devils. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. And in thy name done many wonderful works. ¿Quién está hablando ahí? Who's talking here? Déjame imaginarme. Let me imagine. Tal vez testigos de Jehová, Maybe Jehovah Witness. Jehovah Witnesses? Bueno, yo nunca he visto que echen demonios en su nombre. Well, I've never seen them to cast out devils in his name. Estudié con ellos 1 año y medio aproximadamente I studied with them approximately 1 year and a half cuando no era cristiano, when I wasn't a Christian. pero nunca escuché que echaran demonios en su nombre. But I never heard that they cast out demons in his name. Let me guess who else. Let me guess who else. Déjeme adivinar quién más. ¿Qué tal mormones? What about Mormons? Bueno, dicen que profetizan en su nombre, Well, it says they prophesize in his name. han echado algunos demonios en su nombre. They cast out some demons in his name. ¿Qué más? What else? Dice así, It says, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. we not prophesy in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works. En otro evangelio dice, no hablamos lenguas. In another book, it says, we have not talked tongues. A ver speak si la pueden tongues. encontrar ahí, Pastor Vic. En el otro evangelio, tal vez Lucas, Marcos, no recuerdo que dice que hablaban lenguas. I don't remember that special book that they say that they spoke in tongues. Yo estudié con los mormones antes de ser cristiano 6 meses, I started with Mormons 6 months before being a Christian, pero nunca vi que hicieran milagros en su nombre. but I never see them to do miracles in his name. Ellos dicen que profetizan en su nombre, They say that they prophesize in his name, sin embargo, todas las profecías que hicieron but those prophecies that they gave, no se cumplieron. they were not completed. Por lo tanto, no eran profecías en el nombre de nuestro Señor. So they were not prophecies in the name of our Lord. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que estaban ahí paradas? So who are these people that are standing there? ¿Quiénes profetizan en su nombre? Who prophesies in his name? ¿Quiénes en el nombre de nuestro Señor echan fuera demonios? Who in thy name of the Lord cast out devils? ¿Quiénes en el nombre del Señor siguen haciendo milagros hoy día? And in thy name of the Lord have done many wonderful works even today. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Cristianos. Christians. Gente cristiana estaba ahí, People, Christians, people were there. reclamando la bendición, They were yelling out, calling for the blessing, diciendo, Señor, yo profeticé en tu nombre. saying, Lord, I prophesy in your name. En todo el mundo me conocen. In all the world, they know me. Soy muy famoso. I'm very famous. Es más, eché fuera I demonios. even cast out demons. Yo, mira cuántos milagros hice. You see all the miracles I did. Yo creo que esperaban que les dijera el Señor, bienvenidos. They were expecting for the Lord to say, welcome. Pero dice aquí el verso 23, entonces les declararé. But first, verse 23 says, then will I profess unto them, Nunca los conocí. I never knew you. Apártense de mí, hacedores de maldad. Depart from me, ye that work iniquity. Quiero también que vean la última parte de este versículo. I want you to see and pay attention to the last part of this verse. Y esta última parte la estaba conversando con mi hermano Edgar. And this part of that verse, I was talking with my brother Edgar. Porque mi hermana Brenda habló sobre esto en su face. Yeah, because our sister Brenda, she posted there and talked something in his Facebook. Y a mí me impactó lo que Edgar me estaba comentando que vio ahí. And this shocked me, what Edgar was seeing there. Y no solo me impactó, de alguna manera causa temor. And it just didn't shock me, but it also causes terror on me. ¿Por qué me causó temor? Porque, bueno, yo creo que también en 33 años de cristiano he dado una profecía en su nombre. Why? Because I believe that in 33 years of Christian, I have given a prophecy in thy name. En su nombre he echado fuera demonios. In his name, I have cast out demons. En su nombre he hecho In milagros. his name, I have done miracles. Yo no me quiero encontrar en esta situación. I don't want to be in this situation. Así es que yo
puse atención donde dice, apártense de mí, hacedores de maldad. So I pay attention into this part. Depart from me, ye that work iniquity. Entonces yo quise encontrar cuál es la maldad de estas personas. So I wanted to understand where is the evil or the iniquity of these people. Si echaban demonios, hacían milagros, ¿dónde está la maldad? If they cast out devils and do wonderful works, where is the evil? Así es que tuve que verlo en varias versiones. So I have to read it in many versions. Pero lo que me impactó mucho But what shocked me a lot es la versión en inglés. is the version in English. Hacedores de maldad, Ye that work iniquity. si lo buscas en el griego, If you look that into the Greek, porque lamentablemente no tenemos esta palabra en hebreo, because sadly we don't have this word in Hebrew, tendríamos que traducirla del griego al hebreo, we will have to translate that from the Greek to the Hebrew. pero no hay ningún documento que haya quedado en hebreo But there's no document that had been kept in Hebrew de esta parte. of this part. Tenemos Mateo en hebreo, We have Matthew in Hebrew, pero no sé por qué esta parte quizá fue quemada o fue alterada, yo no sé. but maybe this part was altered or even burned. Sin embargo, sí tenemos, o sí, por lo menos yo no encontré la palabra hebrea, pero sí encontré la palabra griega. At least I didn't find the Hebrew word, but I did find the Greek word. Quizás usando otros recursos, Maybe using some other resources. como el Mateo de Shem Tov. Maybe like the Matthew of Shem Tov. Sin embargo, no, todavía no es muy fidedigno para mí. Even for me, it's not that ¿Cómo podemos decir fidedigno? very trustworthy. Very trustful, yeah. La palabra griega creo que es suficiente para poder entender lo que quiso decir el Señor. I believe that the Greek word was enough to understand what the Lord wanted to say. Y la palabra griega es anomía. And the Greek word, it's anomia. Y anomía se usa mucho en las cortes legales. And anomia is used a lot in the legal courts. Y anomía significa violadores de la ley. And anomia means law violators or breakers. Transgresores de la ley Breakers of the law. o desobedientes de la ley. Iniquity, or those that are disobedient to the law. En la nueva traducción viviente In the New Living Translation, dice así: it says, pero yo les respondí, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. but I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. ¿No es impactante? Is not this shocking? Yo me conmoví I was stirred, y le dije al Señor, Padre, and I said to the Lord, yo Father, quiero ser un hijo obediente. I want to be an obedient son. Perdona mi desobediencia, Forgive my disobedience, porque no conozco cómo obedecer todos tus mandamientos. because I don't know how to obey all your commandments. De hecho, es imposible para el hombre cumplirlos. Even it's impossible for a man to obey all of them. Pero si tan solo lo intento, But if even I try, entonces tu gracia descenderá sobre mí then your grace will descend upon me, y me hallarás justo and you will find me just a través de la sangre del Mesías. through the blood of the Messiah. ¿Ven cómo Messiah. funciona la gracia? Can you see how the grace works? La gracia funciona cuando tú por lo menos estás intentando ser The obediente. grace works when at least you're trying to be obedient. La gracia se aplica a tu vida cuando tú realmente tienes el anhelo de ser obediente. The grace applies in your life when you have even the intention to be obedient. La gracia viene a tu vida cuando tú anhelas hacer su voluntad. The grace comes to your life when you are trying to do His will. Y yo sé que vamos a fallar. I know we're gonna fail, Y Él lo entiende. and He understands that. Y es donde nos abraza con su espíritu. And it's when He hugs us with His Y Spirit. nos llena de su amor y nos llena de su gracia. He fills us with His love and His grace. Y a través de Él nos encontramos justos delante del Padre. And through Him we are found justified to the Father. Quiero ponerles aquí en pantalla desde el griego toda esta frase, todo este versículo. I want to show you in the screen all this part from the Greek. Y vean la última parte donde está la palabra anomía.
And see the last part where it says anomia. ¿La pueden observar allí? Are you able to see it there? Tal vez muy pequeña Probably it's para too muchos, small. pero for la pueden ver many, ahí en línea. but you can see it online. Y verán cómo dice obrando la violación de ley. And you will read that it says doing the violation of the law or breaking the law. Cuando leí esto, When I read this, me imaginé a muchos pastores I imagine many pastors y a muchos profetas and many prophets predicando y enseñando preaching and teaching que no obedezcas a Dios, to not obey the Lord, diciendo la ley ya pasó, saying the law is in the past. eso no es para nosotros, That's not for us. ya Jesús cumplió todo, Jesus already did everything. ¿para qué vas a cumplir tú? Why will you obey that? Vive como quieras, Live however you want. disfruta la vida Enjoy the life. y antes de morir pides perdón And before you die, ask for forgiveness. y la gracia del Señor estará allí And the grace of the Lord will be y there. entonces irás al cielo. And then you will go to the heavens. Predicación falsa. False preaching. Y yo creo que esos son los que van a estar parados allí, And I believe that those are the ones that are going to be standing there. porque no solo violaron la Torá, Because they don't even just violated or broke the law, sino que impidieron que otros but they stopped to others la obedecieran. to obey. Los hijos obedientes The obedient sons son los que encuentran la gracia del Señor. are those who find the grace of the Lord. Y por eso es que estamos bajo su gracia, And that's why we are under His grace, porque somos obedientes. because we are obedient. Como un hijo desobediente How a disobedient son que desobedece todos estos mandamientos, that disobeys all these commandments, adultera, he adulters, miente, he lies, roba, he steals, fornica. he fornicates. ¿Cómo él puede encontrar la gracia del Señor si no se arrepiente? How can he find the grace of the Lord if he don't repent? Sin arrepentimiento jamás podrá encontrar la gracia del Señor. Without repent, we will never find the grace of the Lord. Solo encontrará juicio eterno. We will just find eternal judgment. Porque la gracia del Señor Because the grace of the Lord es para los que estamos arrepentidos is for those that we have repent de haber desobedecido a nuestro Padre, of being disobedient to our Lord, de haber violado y transgredido su Torah. of violated and broke His Torah. ¿No dice así la Escritura? It doesn't the scripture says that? Porque pecado es la transgresión de la ley. Because the sin is the law transgression. Si tú cometes pecado, estás transgrediendo la ley. If you commit sin, you're transgressing the law or breaking the law. Pero si somos hijos obedientes, But if we are obedient sons, somos personas que nos arrepentimos de transgredir, we're people that repent from transgress or break. entonces recibimos la gracia del Señor. Then we receive the grace of the Lord. Hace mucho tiempo Many time ago, vino a mi mente una imagen it came to my mind an image de cómo mi pequeñita quería subir las escaleras de la casa. of how my little daughter wanted to go up in the stairs of the house. Y ella solo gateaba, And she just crawl. pero ella quería subir. But he wanted to go up. Y yo estaba a unos cuantos escalones de ella. And I was steps down from her. Yo le decía, puedes, hija, tú puedes. And I was saying, you can do it, daughter, you can. Pero cuando ves que no puede, But when you see that she's not able, el amor de padre, ¿qué va a hacer? the love of the Father, what's going to do? Cuando ves que ella está cayendo, When you see that she's fallen, con ese amor de padre, ¿qué vas a hacer? with that parent's love, what will you do? Le vas a ayudar, You're going to help her. le vas a tomar de la mano, You're going to take by her, le her vas a hand. enseñar a caminar. You're going to show her to Eso walk. hace nuestro Padre. That's what the Lord does. Él ve la intención de nuestro corazón He sees the intention of our heart. y nos esforzamos And we put effort on it. y rechazamos el adulterio, And we reject adultery. rechazamos robar, We reject to steal. rechazamos mentir, We reject to lie. pero de repente cometemos errores. But suddenly we do some mistakes. Sin querer mentimos, Without wanting, we lie. pero si nos arrepentimos, But if we repent, entonces tenemos la gracia del Señor then we have the grace of the Lord. y viene su perdón a nuestras And vidas. His forgiveness comes into your life. Y eso nos llena And that fills us para poder ser mejores cada día. for being able to be better every day. No queremos escuchar el versículo 23. We don't want to listen verse 23. Y entonces les declaré, nunca los conocí,
apártense de mí, violadores de la Torá. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's Torah. ¿Qué queremos escuchar? What do we want to hear? Bien hecho. Well done. Entra en el gozo de tu Señor. Come to the joy of your Lord. Padre, pero si no obedecí todos tus mandamientos. Father, but I didn't obey all your commandments. Pero la sangre del Cordero te cubrió, But the blood of the Lamb covered you porque hiciste lo mejor que pudiste. because you did the best you were able to do. Y como tú hiciste tu parte, And because you did your part, ahora yo hago la mía now I will do mine a través de la gracia de mi Hijo, through the grace of my Son, que te dio vida that He gave your y life vida en and abundancia, life in abundance, vida eterna. eternal life. Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. Pónganse de pie, hermanos. Stand up in your feet. Pónganse de pie todos los que se han arrepentido. Stand up, all that have repented. Cierra tus ojos un momento. Close your eye for a minute. Quizás tú has sido desobediente a la palabra. Perhaps you have been disobedient to the word. Quizás porque no conozcas. Maybe because you don't know. Te hace falta estudiar. You need to study more. Hoy quiero que tú le pidas perdón a Dios. I want today for you to ask for forgiveness to the Lord Y dile, Señor, yo quiero esforzarme. and say, God, I want to put effort. Quiero esforzarme a estudiar y a hacer. I want to study and to do. No solo voy a escuchar, sino voy a hacer. I'm not just going to listen, but I will do. Voy a hacer lo que el pueblo de Israel dijo que debo hacer. I'm going to do what the people of Israel needed to do. Yo voy a hacer tu voluntad. I'm going to do your will, Y después estudiaré and then I will study por qué tengo que hacer tu voluntad. why I have to do your will. Mi corazón anhela obedecerte. My heart wants to obey you. Con tus ojos cerrados, díselo. With your eyes closed, say it to him. Díselo con tus propias palabras. Say with your own words. Dile, I'm here because I love you, Lord. Dile, estoy aquí porque te amo, Señor. I need you, Lord. Te necesito, Señor. My soul needs your spirit. Mi alma necesita tu espíritu. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. The Holy Spirit is moving here. Él te ama. He loves you. Él quiere que lo obedezcas. He wants you to be obedient. Él sabe que hemos fallado, He knows you have failed. pero quiere que nos arrepintamos He wants you to repent de ese mal camino. of that bad works, Que nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón. and for you to go with Him with all your heart. Gracias, Padre. Thank you, Lord.